¿Cómo estáis? Buenos días. Bien, este es un nuevo escenario, pero les voy a presentar literalmente casi la misma charla bíblica que tuvimos ayer en la comunidad cristiana Casa de Gloria, aquí en localidad de Burjasó, en la avenida de Burjasó 149 de Valencia. Vuestro amigo y siervo en la verdad de nuestro Señor Jesús el Cristo, Valentín Núñez Rivero. Y la exposición bíblica trataba sobre la manada pequeña y haciendo uso pues de estas notas que compartí con los hermanos ayer. Estábamos aproximadamente pues unas 10 personas. Bueno, pues ya sabemos todo por las causas que son. Estamos prácticamente recluidos por este virus, por esta pandemia. Y naturalmente, como cristianos y obedientes a las leyes humanas, gubernamentales, mientras no vayan en contra de los mandamientos de Dios, nosotros estamos sujetos a los gobernantes establecidos. Hablo de España. En otras naciones del mundo, pues no sé qué harán otros cristianos. No hemos sido juzgados a criticar ni a condenar ni prejuzgar a nadie. La manada pequeña. Lucas 12:32. Bueno, ayer llevaba la versión pesita de la Biblia y ahora tengo aquí la Biblia textual, ¿sí? Y os voy a leer el pasaje, el texto áureo en el que me basé pues para presentar este humilde estudio de la Biblia. Lucas 12:32, que dice: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido o se complació en daros el reino. Somos la manada pequeña del Señor, las ovejas de su prado. Jesús es el buen pastor y el buen pastor cuida de sus ovejas, de su manada, para evitarle los peligros de las alimañas del monte o, desde un punto de vista bíblico y espiritual, pues de los falsos maestros, los falsos profetas, los falsos apóstoles. La manada pequeña se extiende pues a lo largo y ancho de toda la tierra habitada que conocemos, y somos incontables puntos geográficos. Son esos focos de influencia de los miembros de la Iglesia del Señor y Dios Todopoderoso. Estos focos de influencia, estos puntitos de luz espiritual, pues naturalmente comienzan con una sola persona, ya sea un varón, ya sea una mujer, macho o hembra, como queráis, y se van extendiendo conforme la luz de la verdad de Dios va siendo proclamada por medio del testimonio de fe obediente, sea del hombre o de la mujer.
que somos discípulos de Jesús e hijos de Dios, engendrados por su palabra y por su Espíritu Santo. Somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Donde quiera que Dios nos ha colocado, somos esa semilla del reino de los cielos, el grano de mostaza. Es una semilla pequeñita, pero luego se hace un árbol grandísimo. Incluso las aves de los cielos vienen y se posan en sus ramas. Es una especie de parábola. Las personas ven cómo crece esa semilla de mostaza por medio de la fe en Cristo, y entonces otros quieren unirse a ese árbol, al cuerpo de Cristo, la iglesia del Señor. Porque seamos uno, dos, tres o muchos más, uno aquí, otro allá y otro en maracuyá, pues somos un cuerpo compacto, un cuerpo homogéneo, ordenado, equilibrado, con una visión de futuro y con ese sentimiento de urgencia. La Iglesia de Dios tiene una meta común: ir y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Para qué es esto? Pues el propósito es hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a un varón perfecto y a la plenitud de nuestro Señor Jesús, el Cristo. Juan 12, del 24 al 26, nos dice: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Tomen nota, mis hermanos, de Gálatas 2:20, Primera de Corintios 15:58 y Romanos 8:11. Esas nuevas criaturas en Cristo, como nos dice Romanos 8:11, dice que si el espíritu de aquel que levantó de entre los muertos a Jesús mora en vosotros, aquel que levantó de entre los muertos a Cristo Jesús vivificará vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora dentro de vosotros. Y todo nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Primera de Corintios 15:58. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. Seguimos en Juan 12, 24 al 26. Y el versículo 25 dice: el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, pues para vida eterna la guardará. Proverbios 17:17 nos dice: en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia, y nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Eso lo podemos leer en nuestras Biblias en Juan 15:13. Y el versículo 26, seguimos en Juan 12: si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también
estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. De la misma forma que el Padre honró al Hijo, porque el Hijo amaba al Padre y estuvo haciendo durante todo su ministerio y durante toda su vida humana la voluntad de su Padre celestial. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Marcos 10:45. Repito, no teman manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Iglesia, otra vez digo iglesia. Somos llamados, hermanos, a la comunión de los santos, a la oración común y también personal, al partimiento del pan y al testimonio de fe obediente, vivir en las obras de Dios, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de nuestro Señor Jesús el Cristo. Filipenses 1:6. La obra de Dios no se puede destruir. Ese grano de mostaza que vino a depositarse en nuestras vidas, seguirá germinando. Cada día muero y Cristo Jesús permanece en mí para la gloria de nuestro Dios y Padre Celestial. Cristo Jesús es ese grano de trigo que cayó a la tierra y murió, pero también resucitó literalmente, para que nosotros también, hermanos, muramos con Él y resucitemos con Él, y para estar sentados con Cristo en los lugares celestes, en los lugares celestiales. Como Iglesia de Dios, somos columna y baluarte de la verdad de Dios. Somos piedras vivas, sal de la tierra y luz de las naciones, hermanos. Ya somos constituidos reyes y sacerdotes en el tabernáculo de carne, donde mora Dios en nosotros por su Santo Espíritu. Vamos a leer Primera de Pedro 2, que confirma lo que le estoy diciendo. Primera de Pedro 2, versículos 9 y 10. Ténganme paciencia, por favor. Primera de Pedro 2, que nos dice, Primera de Pedro 2, versículos 9 y 10, dice así: Pero vosotros sois linaje escogido, sacerdocio real, nación santa, pueblo por posesión, para que proclaméis las proezas del que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Estoy leyendo de la Biblia textual. Los que en un tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, los que no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la infinita bondad de nuestro Dios y Padre Celestial. Y hay un texto en Apocalipsis, paralelo a este, Apocalipsis 1:6, bendito sea el Señor, que dice, y nos hizo, o sea que ya somos, nos hizo en tiempo pasado, pero en tiempo presente lo somos ya, un reino sacerdotal para su Dios y Padre. Al Dios, a Él sea la gloria y la soberanía por los siglos de los siglos. Amén. Apocalipsis 5:10. Y los has hecho para nuestro Dios un reino de sacerdotes y reinarán sobre la tierra. ¿Cuándo? En el milenio, cuando regrese nuestro Señor Jesús
el Cristo, la manada pequeña. Por tanto, ya somos constituidos reyes y sacerdotes en el tabernáculo de carne, repito, donde mora Dios por su Santo Espíritu. Porque a pesar del dolor, las pruebas, aflicciones del siglo presente que nos ha tocado vivir, pues las presiones del sistema de este mundo, las carencias y nuestras propias debilidades humanas, ahí está Dios presente, hermanos, y dentro de cada uno de nosotros, por medio de su Espíritu Santo. Vuelvo a repetir, aunque me digáis pesado. Como el Padre estuvo con Cristo en su vida terrena, en nuestra vida terrena, también está Dios con nosotros. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque esta leve tribulación momentánea no es nada comparada con las glorias que se van a manifestar, nos dejó escrito el apóstol Pablo en las epístolas. Por eso Jesús, por el gozo puesto delante de él, Cristo hizo posible que tú y yo ahora tenemos acceso al trono de la gracia de Dios. Bendito sea el Señor. Somos un sacerdocio espiritual y Jesús es nuestro sumo sacerdote de los bienes venideros. Y en la regeneración, como dije ayer a los hermanos en la iglesia, vamos a ser participantes de la naturaleza divina de Dios. Segunda de Pedro 1:4. Por tanto, hermanos, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo del Dios vivo, retengamos nuestra profesión de fe, porque somos soldados de Cristo, soldados del reino de Dios, soldados espirituales, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Os he leído de Hebreos 4, 14 al 16. Hebreos 4, 14 al 16. Así que acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia de Dios, el Padre, para que alcancemos misericordia y hallemos gracia para el oportuno socorro. Porque ninguna tentación os ha venido que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados para soportar, sino que juntamente con la tentación os dará la salida para salir victoriosos en el nombre de Jesús. Amén. Porque tenemos todos los medios, el arsenal de la guerra espiritual, para luchar en 3 frentes de batalla. Tenemos la oración, tenemos la palabra de Dios y tenemos la asistencia y guía y dirección del Santo Espíritu de Dios. ¿Y cuáles son estos frentes de batalla espiritual? Tengan en cuenta esta gran verdad, hermano, esta realidad ineludible, tenerlo siempre muy presente. Todo comienza y termina en nuestra mente espiritual, contra nuestra mente carnal. Porque el hombre natural, carnal, no entiende las cosas que son del Espíritu de Dios, porque las cosas del Espíritu de Dios hay que entenderlas con el Espíritu de Dios. Y lo carnal no puede juzgar lo espiritual. Primera de Corintios, capítulo 2, versículos del 14 al 16. Esos frentes de batalla, hermanos, son el mundo, la carne y el pecado en la naturaleza humana. Las 3 fuentes de la guerra espiritual con las que tenemos que lidiar a diario, con el poder de la oración, repito, el poder de la palabra de Dios y la asistencia y guía
del Santo Espíritu de Dios. Nuestro Señor y Libertador, Jesús, el Cristo, tuvo que luchar con todo su corazón, con toda su mente, con todo su cuerpo, con todo su espíritu, y batalló contra estos tres frentes de batalla: contra el mundo, contra la carne y contra el pecado. Repito, hermanos, no se olviden que somos la manada pequeña de nuestro Padre Celestial. Alabado sea su santo nombre. Así que aprendamos a tener el mismo sentido que tuvo Cristo Jesús. Él tuvo visión de Salvador a largo plazo, sí, y con sentimiento de urgencia, y a su debido tiempo, y por su muerte y resurrección, llevó muchos hijos a la gloria. Puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Quien de nosotros lee la Biblia y estudia la Biblia, pues le vendrá a la memoria pues un texto paralelo a este de Hebreos. Y no se lo voy a preguntar, haré más fácil el asunto. Está en Juan 17, 20 y 21. Salvación progresiva en el tiempo. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, su testimonio, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Esto, hermanos, es visión de salvación a corto y largo plazo. Desde mi conversión genuina al Dios de la Biblia, sigo orando por los que conozco, mis más allegados a mí, y por otros un poco más lejos, hablando de mi familia. La salvación, hermanos, es de Dios, pero yo soy un orante, un creyente, y naturalmente no dudo de la salvación de mis amados, mi familia carnal. Jeremías 3:14 dice: convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia, y os introduciré en Sión. Esto lo digo públicamente pues como una referencia y testimonio personal. En ocasiones he dejado mis intereses y problemas para atender el de otros, y resulta que al volver a mis inquietudes, los míos propios milagrosamente ya estaban solucionados. Vayamos terminando. Fijaos, hermanos, que nuestro testimonio es muy valorado por Dios y debe ser de gran bendición, tanto para la Iglesia de Dios, así como para los de afuera, que es ver de leer la Biblia, en vez de leer la Biblia, esas personas verán realmente si somos carta de Cristo por nuestras obras de fe obediente, bondad, solidaridad, justicia y misericordia divina. Después ellos voluntariamente van a leer la Biblia, pero primero nos van a leer a nosotros en nuestro testimonio. Y concluyo con unos textos bíblicos para nuestra consideración personal. Es la historia de Pablo y Silas en la cárcel de Filipo, Hechos 16, 30 y 34. Y sacándoles les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesús, Cristo, y serás salvo tú y tu casa. Tanto Jeremías 3:14 como esta historia de Pablo y Silas en la cárcel de Filipo a mí me da mucha fuerza, mucha fe para seguir rogando por mi familia carnal y por cualquier persona
que escuchen nuestro testimonio. La oración de Jesús ya fue hecha hace unos 2000 años. No ruego por esto, sino por los que han de creer por medio del testimonio de estos. Y el versículo 32. Y le hablaron la palabra del Señor a él, al carcelero y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, el carcelero, que no sabemos su nombre, sí, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios, por medio del testimonio de Pablo y de Silas. Y muchas veces me he preguntado, ¿qué pasó con el carcelero de Filipo y toda su casa después de aquella historia de testimonio y dramáticos hechos en la cárcel? Solo Dios lo sabe. Pero nosotros debemos seguir avanzando y creciendo en la obra de Dios. Por tanto, según Romanos 13, 10 al 14, cumplamos la ley del amor de Dios, porque estamos, hermanos, en la última hora y debemos despertar del sueño. Y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día y sin temor a la noche oscura. Así que vestíos del Señor Jesús Cristo y no nos proveamos para los deseos de la carne. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria y jactancia de la vida, no proceden del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Tomad nota sobre la armadura de Dios, manada pequeña del Señor, en Efesios 6, del 10 al 18, y el fruto del Espíritu de Dios, ejercitarnos en él, según Gálatas 5, 22 al 26, y que nuestra mirada esté puesta en Cristo. Colosenses 3, versículos del 1 al 4. Os mando a todos un fuerte abrazo fraternal. Vuestro amigo y siervo en Cristo Jesús, desde Valencia, España, Valentín Núñez Rivero. Somos llamados a tomar las armas de Dios. La oración, la palabra de Dios y dejarnos guiar por el Espíritu Santo de Dios. Un abrazo fraternal. Amén.